Están tremendos los cantos, ¿no? ¿Verdad que sí? Animosos, listos para trabajar, listos para escuchar la palabra de Dios. Yo no sé de usted, hermano, pero cuando cantamos el canto stand up, toda la congregación se paraba. Porque nos estamos parando y preparando, listos para la victoria, para luchar y para pelear. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí presentes para adorar a nuestro Padre Celestial. Y queremos dar gracias. Tenemos la hermana Alicia, qué bueno que me vino a visitar. Tenemos varias personas en el mundo que nos están visitando. No agarra su nombre, hermana, pero viene de la congregación de la Milton, ¿verdad? Gracias por estar aquí con nosotros en esta ocasión. Y pues, te puedo introducir, hermana, pero eres de aquí. Me estoy riendo, hermana Dorita. Gracias, hermana, por estar aquí con nosotros. Y tenemos, a ver. Aquí por aquí había visto a Kim. Kim viene de Bryan College Station. Yo creo con la clase, ¿verdad? Yo creo que ya terminaron las clases allá en el colegio, ¿verdad? 2 semanas más. Pero aquí anda con nosotros y qué bueno que está con nosotros en esta ocasión. ¿Están pasando por algo alguien más? ¿No? Son todos, yo creo. Si no, después me regañan. ¿Okay? Un breve reporte, ¿verdad? Nuestra hermana Maribel no está con nosotros, pero todo salió bien con ella. Se está recuperando. Andan un poquito con dolor, ¿verdad? Pero eso se espera. Y gracias a Dios que todo salió bien. Está recuperándose bien y quizás ya pronto esté con nosotros. Mi hermana Yolanda ya le encontraron el tumor. Está un poquito grande, solo que van a tener que darle chemotherapy para reducirle el tumor, para que así le puedan hacer la cirugía que necesitan para quitarle ya lo que tiene que quitarle, ¿verdad? Y pues ya para que posiblemente esté cancer free, como se llama, ¿verdad? Solo que continúe orando por ella, por Maribel, por mi hermana Yolanda. Mi hermana más chica le pegó Bell's palsy, no sé si ustedes saben lo que es la Bell's palsy, cuando una parte de la cara se le fleca y se le queda el ojo así, a ver, no lo puede agarrar, ¿verdad? Solo que se llama Esmeralda Ocio, solo que por favor oren por ella. Y también por mi prima Jennifer, que ya terminó su chemotherapy y ahora están mirando a ver, los otros están mirando a ver cómo va a seguir ella con nosotros. Solo que gracias por las oraciones de esas personas y también recuerden a todas las personas quienes han pedido las oraciones de esta congregación. Recuerden que este sábado que viene también, ¿verdad?, va a ser el Día de las Mujeres en Austin, Texas, solo que hermanas van preparándose para que puedan asistir allá en esta congregación. Bienvenidos a todos ustedes que nos están sintonizando por medio de Facebook en esta ocasión. Gracias porque toma el tiempo para estar con nosotros mediante esta tecnología. Y recuerden que toda la información que usted necesita de nosotros se encuentra en la pantalla del televisor. Así que si quiere llamarnos, quiere poner en contacto por email o lo que sea, ¿verdad? Ahí tiene toda la información. Si acá tiene alguna pregunta o comentario, pues haremos todo lo posible para contestar. Pero si queremos que venga y nos visite y esté con nosotros, si acaso no es miembro de la iglesia. Si es miembro de la iglesia y es miembro de esta congregación, pues estamos orando por usted, hermano o hermana, para que pronto pueda recuperarse y pueda reunirse nuevamente con nosotros. Gracias por su presencia. Ok, el estudio. Estamos estudiando en esta ocasión doctrinas, ya menos terminamos con esto, ¿verdad? Doctrinas básicas. Y ahora vamos a estudiar la enseñanza. La enseñanza. Recuerde que hemos estado considerando Hechos capítulo 2 y versículo 42. Y deje leer este versículo. Este es el versículo audio que hemos estado estudiando continuamente. Hechos capítulo 2 versículo 42 dice: y perseveraban
en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y hemos dicho, ¿verdad?, que cuando el Señor Jesucristo anduvo con sus apóstoles, nuestro Señor Jesucristo se le apareció a sus apóstoles. ¿Recuerdan? Él anduvo por 40 días apareciéndose a sus apóstoles en sus personas. Y miramos nosotros que en Hechos, capítulo 1 y versículo 3, ahí la palabra del Señor nos habla concerniente a que Jesucristo hablándole acerca del reino de Dios. Y estuvimos estudiando cuando empezamos este estudio que la palabra hablándonos o hablándoles es una palabra griega que se refiere a una comunicación sistemáticamente, es decir, de hablarles de todos los detalles que tiene que ver, y claro que en este caso, ¿verdad?, con el reino de Dios, la iglesia que sería de iniciar en Hechos capítulo 2. Solo que es un pasaje muy importante y por lo tanto miramos nosotros, ¿verdad?, que desde aquí entonces hacemos la pregunta, ¿qué fue lo que Jesucristo enseñó a sus apóstoles? Y claro que el libro de Hechos nos viene a enseñar cosas que podemos regresar a Hechos capítulo 1 y versículo 3. Y claro, como que ya se iba a empezar la iglesia, yo sé bien que la primera cosa que Jesús le enseñó, y sé bien por la diferencia que miramos después en el libro de Hechos, yo sé bien que Jesucristo les quiso enseñar concerniente al reino para que ellos entendieran lo que se iba a llevar a cabo. Y la razón en por qué pienso de esta manera, porque todavía entre los apóstoles habían personas que no entendían bien el concepto de la iglesia espiritual. Porque si usted recuerda bien, le preguntan a Jesucristo, ¿restaurarás el reino de Dios ahora? Es decir, no están pensando en un reino físico, pero claro que todo esto está apuntando a la iglesia. Y miramos nosotros entonces que lo primero que Jesús debía enseñar es concerniente a el establecimiento de la iglesia de Cristo. Segundo, me viene a enseñar concerniente a la adoración que había de llevarse dentro de los servicios de la iglesia. Y esto es lo que estamos considerando la adoración. No estamos considerando el establecimiento de la iglesia, estamos considerando la adoración. Y dentro de la adoración encuentra Hechos capítulo 2, versículo 42. Y aquí miramos nosotros que primeramente empezamos desde abajo del texto para arriba. Miramos que dentro de la adoración se encuentran las oraciones. Segundo, miramos que en la oración se encuentra la cena del Señor. Y recuerda que todo esto tiene que ver, Mateo capítulo 26 y versículo 23 en adelante dice, no tomarás esto más hasta que lo hagas de nuevo en el reino de mi Padre. Estamos hablando dentro de todo este tiempo que se lleva a cabo, ¿verdad? Por lo que la fe del Señor. Y luego estudiamos una frase muy importante que dice comunión unos con otros. ¿Okay? Y esto se refiere, número uno, a la ofrenda y al canto. Y todos estuvimos conectando, como se llama en inglés, connecting the dots, bíblicamente. No voy a volver a regresar a los estudios de esto, pero estuvimos viendo todo esto. Y ahora ya nos queda el último punto, que es la enseñanza. La enseñanza. 1, 2, 3, 4, 5 actos de adoración. Y eso es lo que llevamos a cabo cada primer día de la semana.
Y recuerde que esto fue en el día de Pentecostés. Fue un domingo cuando se inició todo esto. Por lo que estamos viendo, estamos considerando lo que la palabra del Señor nos enseña concerniente a esto. Y ya estamos en lo último, que es la enseñanza. Pregunta o comentario. Sí. Comunión unos con otros. Y hablamos de la ofrenda y de los cantos. Okay. Y la palabra aquí clave es la palabra koinonia, la palabra griega, que se usa concerniente a la ofrenda y se usa concerniente al canto. Recuerden que la palabra koinonia dice es de participar colectivamente con la ofrenda hacia Dios, y también se define como algo que se hace participando uno con el otro. Y claro que vinimos a ver el canto, que es esto, lo que es una comunión uno con el otro. Nos cantamos unos a los otros, hermanos. Y claro que estamos también elevando nuestra alabanza hacia Dios. Pero eso es lo que hemos estado estudiando y lo quise traer porque hay varios que lo están visitando para que estemos en la misma página, ¿ok? Ok, con lo que ya entonces entramos en la enseñanza. Y miramos nosotros que esto lo venimos a sacar o inferir por la frase que se establece aquí en versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esto es muy importante porque hoy en día pues tenemos las denominaciones. Ellos dicen que su adoración es la verdadera que Dios les ha dado. Y claro, todos nosotros entendemos, los que hemos leído la Biblia, los que entendemos la Biblia correctamente, que eso es mentira. Ellos no están adorando a Dios conforme a la voluntad de Dios. Alguien les ha engañado, alguien les ha enseñado falsamente concerniente a sus puntos. Por lo que entonces esta frase tiene importancia, porque cuando nosotros como Iglesia de Cristo nos reunimos, tenemos que reunirnos para perseverar en la doctrina de los apóstoles. Y antes de que lleguemos a ese punto, ¿verdad? Déjenme decir que la doctrina de los apóstoles no es algo diferente a lo que Jesucristo enseñó. Déjenme enseñarles todo el concepto, el panorama de la enseñanza. Primeramente, la enseñanza siempre ha venido del Padre. En el Antiguo Testamento tenemos la palabra Elohim, que se refiere a la deidad. En el Nuevo Testamento la palabra Theos, que se refiere también a la deidad. Pero en la deidad sabemos bien nosotros que está compuesto, ¿verdad? No de tres dioses, sino que de tres seres, que es el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y claro que hay versículos en donde usted puede colaborar esto. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Y hay cantidad de versículos. En Efesios, capítulo 1, versículos del 3 al 14. Ahí menciona los tres. Pero que no hay ningún problema con esto. Porque yo sé bien que algunos van a decir, bueno, está refiriendo a la Trinidad. La palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia. Entendemos eso, pero la Trinidad quiere decir que son tres. Y los tres, como dice Juan, y los tres son uno. Es el mismo concepto que viene a enseñar el Antiguo Testamento en Deuteronomio capítulo 6 y versículo 4. Lo mismo. Solo que primeramente tenemos al Padre. El Padre es el que ha dado, ¿qué? La palabra. ¿Ok? Esta palabra es a lo que se refiere doctrina. El Padre la dio en la época de que patriarcal, que no es así, la dio en la época mosaica. Y la dio en la época cristiana. El Padre, la palabra.
En la época patriarcal, él le da la palabra a los padres. Por eso se llama patriarcal, porque Dios obró por medio de los padres. En la era mosaica, miramos nosotros en Éxodo capítulo 20, que Jehová Dios dio la palabra. Y hay muchos textos que nos enseña eso. Uno de ellos es Salmos 147, versículos 19 y 20. Los preceptos, los mandamientos que Jehová le ha dado a su pueblo. Solo que no tenemos ningún problema, ¿verdad? Con eso. En la era cristiana, claro que tenemos a Cristo. Pero Cristo, en Juan capítulo 7, versículos 15 y 16, dice, la doctrina mía no es mía. No es lo que dice Juan capítulo 7, versículo 15. Juan capítulo 7, versículo 15, dice la palabra de Dios lo siguiente. Juan capítulo, déjenme buscarlo, aquí tiene que estar. Juan capítulo 7, versículo 15 me parece. El 15 dice de la siguiente manera, bueno, es el 16. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina, ahí está la palabra griega, didache, no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Quién lo envió? El Padre. Porque Cristo no vino a hablar algo diferente, sino que vino a hablar lo que el Padre le dio para que hablara. Cuando Jesucristo vino al mundo, ya la doctrina, es decir, la enseñanza del Padre que había dado, aquí en la era mosaica, ya se había corrompido. Ya había muchos comentarios. Los escribas ya habían hecho muchos comentarios que no era la palabra de Dios, sino que era una opinión de un rabí. No sé si usted conoce las leyes, ¿verdad? Los abogados se basan en opiniones de expertos. Bueno, en este caso, ¿verdad?, era lo que estaba sucediendo en la era mosaica. El rabí tal fulano, ¿verdad?, y el rabí tal fulano dijo esto, y qué importa lo que diga. Hoy en día, ¿verdad?, también tenemos lo mismo. No, que sacó su maestría, que tiene su doctorado, ¿qué importa? Porque una persona que ha sacado su doctorado puede ser una persona ignorante de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que cuenta lo que Él diga, solo que entonces miramos nosotros que Cristo vino a hablar y vino a comunicar únicamente lo que el Padre le ha dado. Mateo capítulo 5, versículo 17, dice que Cristo no ha venido para abrogar la ley, no ha venido para quitarla, sino que para cumplirla. Él vino a dar el verdadero sentido, significado a la palabra de Dios, para que la gente viera. Por eso la gente se quedaba admirada. Mateo capítulo 7, versículo 28, se quedaba admirada de la manera en cómo este hombre hablaba y enseñaba. Su hermenéutica, su homilética era una diferente a los escribas. Por lo que vino a hablar lo que el Padre le dijo, ¿verdad? Pero también en esta era tenemos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, según Juan, capítulo 16 y versículo 13, ¿no sé lo que dice? Estoy hablando de las tres partes de la deidad. Juan capítulo 16 y versículo 13. En Juan capítulo 16 y versículo 13 dice la palabra de Dios lo siguiente: pero cuando venga el Espíritu de verdad, no sé lo que dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. El Espíritu no tenía permiso de hablar por su propia cuenta, sino que, dice el versículo 13, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es decir, va a hablar lo que está en la mente de quién, del Padre. Porque ¿quién es el que está en el Padre? ¿Recuerdan ese texto?
Primera de Corintios capítulo 2 y versículo 10. Note lo que dice el apóstol Pablo concerniente a este concepto. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 10 dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo más profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Entendemos? En otras palabras, el Espíritu no va a hablar, no va a comunicar nada diferente. Entonces, esta doctrina, esta enseñanza de la cual estamos hablando, viene directamente del Padre. Al Padre adoramos. Cuando vamos a orar y adoramos al Padre por medio de Jesucristo. Cuando vamos a adorar, adoramos al Padre por medio de Jesucristo. Aunque Jesucristo también, ¿verdad? Es Dios, pero tiene diferente tarea que cumplir. Cuando miramos la deidad, miramos nosotros que todo empieza del Padre. Pero luego miramos a Cristo y al Espíritu Santo, y cada quien tiene su rol, cada quien tiene su tarea, su trabajo que hacer. El trabajo de Jesucristo, ¿cuál era? Bueno, de venir a este mundo, ¿verdad? Y de quitar el pecado. Por eso fue necesario, ¿verdad?, de ir a la cruz y derramar su sangre, porque la sangre es la que quita el pecado del ser humano. Y una vez que Jesús cumplió ese propósito, en 1 Pedro capítulo 20, entonces ya le dio lugar a la obra del Espíritu Santo. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? De santificar, de consagrar a Dios. Y el Espíritu Santo lo hace por medio de ¿qué? De la palabra. Solo que ven como el Padre empezó, luego Cristo tuvo que tener el Espíritu Santo. Cada quien tiene su rol, su trabajo. Y cuando ya se acabe este mundo, cuando ya venga a acabarse todo, 1 Corintios capítulo 15, ¿qué es lo que dice? Que todo esto se va a volver de vuelta ¿en qué? Nota lo que dice 1 Corintios. Mientras que haya seres humanos en el mundo, hermanos, ese es el rol. Pero cuando se acabe este mundo, que ya no existan seres humanos, ya no exista el pecado, que es 1 Corintios, no recuerdo ahorita el texto, me parece que es del 28, pero luego, no creo que es el 28, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que lo sujetó. Y Él, todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. ¿Entendemos el pasaje? En otras palabras, todo se regresa a la unidad. Son uno. Es un concepto difícil de entender, hermano, un concepto de explicar, y a lo mejor no estoy explicando bien, pero es un concepto muy, muy difícil, pero todo regresará a uno, porque es uno. Pero ahorita son tres por la obra y el desarrollo que están llevando a cabo. Y ahorita estamos viendo únicamente la enseñanza, porque Cristo, en forma de enseñanza, Él tuvo su propia doctrina. Y cuando digo su propia doctrina, claro, las palabras que el Padre me dio. ¿Entendemos eso? No de lo que dice la Biblia. Miren, en Gálatas capítulo 6 y versículo 2. Gálatas capítulo 6 y versículo 2. Bueno, ya en Juan miramos que dice mi doctrina. Cristo ya está identificando que Él tiene una enseñanza. Y a eso le estoy llegando, ¿verdad? La palabra doctrina es la palabra griega didache. La palabra que quiere decir instrucción, enseñanza. ¿Ok? La enseñanza de Cristo. Pero miren Gálatas capítulo 6 y versículo 2. En Gálatas capítulo 6 y versículo 2 dice la palabra de Dios: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo.
¿Cuál es la ley de Cristo? Miren en segunda carta de Juan, capítulo 1, tienen solamente un capítulo, ¿verdad? La segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ahí es más claro. La enseñanza de Cristo. ¿Cuál es la enseñanza? Estudiamos un texto y automáticamente tenemos que hacer preguntas. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? ¿Cuál es la ley de Cristo? Es lo que el Padre enseñó. Entonces, esta doctrina, ¿verdad?, de Cristo es la que vamos a estudiar. Y es la doctrina que Jesucristo le enseñó ¿a quién? A sus apóstoles. Miren lo que dice Marcos capítulo 16 o es 15. Vamos a ver a Marcos, el último capítulo. Si se los he perdido, hermanos, levanten la mano y hagan preguntas. Or forever hold your peace in inglés. Marcos capítulo 16 y versículo 15 dice: y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ese evangelio es parte de la doctrina de Cristo. Noten lo que dice ahora Mateo capítulo 28. En Mateo capítulo 28 y versículo 20, ahora sí, aquí estamos hablando durante los 40 días que Jesús se le aparece a sus discípulos. Recuerda que empezamos con esto. Dice el versículo 20: enséñales que guarden todas las cosas que os he mandado. Este es Cristo hablando a sus apóstoles. Y les dice: enséñenle todas las cosas que yo les he enseñado a ustedes. Enséñenselo a quién? A la iglesia. Porque está hablando el versículo 19, por tanto, ir por todo el mundo, gozando en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa es la iglesia. Cuando uno es bautizado, entra a la iglesia, enseñándoles que bueno, todas las cosas que yo os he enseñado. Solo que la doctrina de Cristo es la doctrina que le enseñó a sus apóstoles. La doctrina de Cristo y la doctrina de los apóstoles es la misma. No son dos doctrinas diferentes. Y el Espíritu Santo lo que hace, ¿verdad?, su trabajo es de consagrar al cristiano, de hacerlo santo, de hacernos santos. Cuando nosotros somos bautizados, ya entramos en una santidad, somos consagrados, es decir, somos apartados, ya no somos del mundo. El viejo hombre debería de haber quedado debajo del bautisterio. Ya resucitamos a una nueva persona, por eso se les llaman santos. Y desde ese momento en adelante, el Espíritu Santo empieza su obra para poder santificarnos, para llevarnos a una madurez, para que pueda llegar, ¿verdad?, a ser maduro y santo, porque Dios va a venir por su iglesia, según Efesios capítulo 5, versículo 16, que no tiene arruga y no tiene mancha. ¿Entendemos? Por eso he dicho, ¿verdad?, que no importa si usted es miembro de la iglesia de Cristo, se puede perder. Nos podemos perder. Es la persona que se mantiene sin mancha. Todo lo que el trabajo del Espíritu Santo es de consagrarnos, de hacernos más santos, de hacernos santos como Dios es santo. Y está usando la doctrina, esta doctrina está enseñando. Pero lo que quise traerles esto primeramente para que miremos, ¿verdad?, que cuando hablo de la palabra enseñanza, que me estoy refiriendo a doctrina, ¿verdad?, ¿a qué me estoy refiriendo? No a ninguna otra enseñanza que podemos ver nosotros que puede existir, únicamente a la enseñanza. La Biblia lo describe de esta manera: a la sana doctrina. Preguntas o comentarios. Quiero entrar en el segundo concepto o en el tercero, ¿verdad? Bueno, en el segundo, porque el primero era la introducción. En el segundo concepto, pero ya no me queda tiempo, pero le doy tiempo para que quieran comentar. Los mismos que están en su casa. Algo muy importante que dice de lo que acaba de leer usted, hermano, es que dice que Cristo, el que persevera hasta el fin.
Entonces necesitamos mantenernos hasta aquí con el conocimiento de la palabra de Dios, que es necesario en nuestras vidas. Y eso es muy interesante porque ese es el siguiente concepto, ¿verdad? Es la palabra para celebrar la palabra griega proskatero. Vayan y estudienla y noten lo que quiere decir esta palabra. Pero ese es el siguiente concepto que quiero elaborar, que quiero yo presentarles a ustedes. Pero es cierto, ¿verdad? Ahí está la clave. Perseverar en la doctrina de San José. Y esto, hermanos, porque estamos hablando aquí de una sola doctrina que la Biblia, o más bien el Nuevo Testamento, me exalta, una sola doctrina. Pero sabían ustedes que en el tiempo cuando Jesucristo llega, ¿qué tantas doctrinas existían? Jesús les dijo a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos y saduceos. Ya estamos hablando de dos doctrinas diferentes. Pero había la doctrina de los esenios, había la doctrina de los escribas, de los helenistas, había varias doctrinas que Jesús les nombra doctrinas. Mateo capítulo 15, versículos 7 y 8, doctrinas de hombres, mandamientos de hombres. Ya para el tiempo del apóstol Pablo ya se había desarrollado la lista de doctrinas. Ya estaban los gnósticos, ya había diferentes doctrinas. Y Pablo, con Colosenses 2:8, ¿verdad?, ya les nombra filosofías de hombres, huecas sutilezas, tradiciones de los hombres, enseñanzas de los hombres, pero no de los Cristo. Por lo que ya había varias. Hoy en día la enciclopedia religiosa dice que existen más de 4,000 doctrinas. Y la Biblia habla de solamente una. Por lo que tenemos que tener cuidado. Algo muy importante que Gamaliel dijo, y sabemos que Gamaliel fue el maestro de Pablo, cuando tocaron a los apóstoles, que dijo que tuvo una reunión con ellos y les dijo: pues hemos sabido, ¿verdad?, de que muchos se levantan y se murió aquel y ya se deshizo. Traten de fijarse, ¿verdad?, de que no estén en contra de Dios, ¿verdad? Si esto es de Dios, el hombre no va a poder. Y fue algo muy importante que dijo, ¿verdad? A pesar de no haber sido cristiano él, dijo eso de que si es de Dios, el hombre no va a poder contra Dios. No puede. Yo les aseguro, hermanos, si cada uno de nosotros nos venimos a afilar, la pelota que agarramos para afilar los cuchillos, si cada uno nos venimos a afilar con la doctrina de Cristo, hermano, nadie podrá contra ella. Nadie. Lo que van a atacar va a ser su carácter, como es usted, porque quieren destruir a la persona que está enseñando la verdad. Pero cuando la verdad se presenta, el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 13:8, dice: en contra de la verdad nada se puede hacer, nada. Solo que atacan a la persona. ¿Y qué tan veces hemos visto esto? No, que tú esto eres un borracho, que tú esto y esto y lo otro. Están atacando a la persona, porque es la única defensa que tienen disponible, ¿verdad?, para destruir la verdad. Pero la verdad es la verdad, y no la van a destruir. Solo que si te viene a afilar con los versículos, con la palabra del Señor, ¿verdad?, usted, hermano o hermana, va a poder hacer mucho en el reino de Dios. Y necesitamos a personas como usted para que así pueda avanzar la causa de Cristo Jesús. ¿Eso no es la madurez? Sí, la madurez. Esto debe ser nuestra meta. Así es. Y nunca diga que no puede, hermanos. No puedo. Yo soy una persona muy torpe. Yo soy una persona que no tengo mucha educación. Nunca diga que no puede. Porque lo que es imposible para usted es posible para Dios. Lucas 1:37. Pero usted tiene que dejarse que Dios lo use y lo mole, ¿verdad?, para que llegue a ese punto. Y ese es el what's the matter, como dicen en inglés. Ese es el problema. Muy bien, yo creo que ya dije mucho, ¿no?
En estas noches, si acaso hay alguien entre nosotros, ¿verdad?, que necesite las oraciones de la congregación o que esté en necesidad de oración, el hermano Arnoldo pasará para enfrente para tomar las peticiones, pero si en este momento quiere que uno de nuestros ancianos ore por usted, estamos listos para ayudarle y complacerle. Siempre nos ponemos de pie y vamos a cantar.